Imagina una bacteria con pequeños tentáculos moviéndose por tu uretra o tu útero y usando esos tentaculitos para adherirse e infectar tus células. Sí, mi gente, te presento a Neisseria gonorrhoeae, usando su pili para infectarte con gonorrea, o como dicen en Argentina, me llora el nene. Por suerte, no te está infectando ahora, creo, pero sí infectó a 600.000 personas en Estados Unidos en el 23, un número que se hace aún más alto por el subregistro de casos. Y una posible causa de subregistro es que la gonorrea puede ser asintomática en muchas personas. Puede ser que alguien esté infectando a otras personas con gonorrea y no lo sepa. Así que hoy vamos a hablar de cómo se transmite, qué síntomas puede causar en personas que sí tienen síntomas y de lo más aterrador de la gonorrea, de que se está volviendo cada vez más difícil de tratar y de curar. Y te contaré por qué es así. Y de regalo, vamos a hablar de distintos casos clínicos que atendí, donde pacientes han tenido gonorrea varias veces. ¿Y tú cómo tratarías casos como estos? Obviamente va a ser una charla interesante. Y si no conocías este canal, soy Jonathan Bennion del Instituto de Anatomía Humana y es hora de lanzarnos a la aventura anatómica. Como te conté antes, la gonorrea está causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae y se suele transmitir sexualmente. Y dije suele porque tenemos casos donde la transmisión no es sexual. Y te daré ejemplos de esto en un rato. Pero ¿cuáles son los síntomas de la gonorrea que se transmite sexualmente? Iniciemos con cómo afecta a las mujeres y después con cómo afecta a los hombres. La estructura que se infecta en las mujeres es el cuello del útero o cervix. Ahora ves la mitad del cuello uterino en esta maravillosa disección sagital. Pero para que sepas qué es que está en esta disección, esto es el hueso púbico. Aquí ves la vejiga, el canal vaginal, este es el ano. Y acá está el cuerpo del útero y otra vez el cuello del útero o cervix. Pero cuando el cuello del útero se infecta con gonorrea, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, lo loco es que algunos estudios hallaron que hasta el 70% de los casos de infecciones gonocócicas del cuello uterino pueden ser asintomáticos, que como dije, es alguien que puede tener esta infección y estar contagiándolo sin saberlo. Pero cuando sí hay síntomas, suelen ser cosas como irritación vaginal y picazón, secreción vaginal anormal y sangrado intermenstrual, que es sangrado entre periodos. Otro sitio común de infección en las mujeres es la uretra, y como en el cuello uterino, las infecciones uretrales también pueden ser asintomáticas, aunque en la mayoría de los casos es la uretra la que se infecta. El 90% de los casos incluyen la infección del cuello uterino. Y si hay síntomas por la infección de la uretra, estos incluirán cosas como disuria, que es el dolor y el ardor al orinar, incontinencia y frecuencia, que son esas ganas constantes de orinar, y una mujer podría tener todos estos síntomas: disuria, incontinencia, frecuencia, secreción vaginal anormal e irritación vaginal, o solamente un par. Pero hay algo que no tenemos que olvidar de estos síntomas, de la disuria, la incontinencia y la frecuencia, y es que son similares a los síntomas que se tienen con una infección urinaria común, o sea, una infección del tracto urinario por otros tipos de bacterias. Por eso, cuando una paciente llega con síntomas de infección urinaria, es una buena práctica evaluar el riesgo de una infección de transmisión sexual. Y por los antecedentes y el riesgo, puede que sumemos pruebas de infección sexual a las de infección urinaria. Ahora, hay otro asunto que es importante en pacientes mujeres que tienen una gonorrea asintomática, o al menos asintomática cuando empieza la infección. La gonorrea puede ascender más arriba en el aparato reproductor femenino, o sea, puede avanzar más arriba hacia el cuerpo del útero, hacia las trompas uterinas, que también se conocen como trompas de falopio. También puede afectar el ovario e incluso el peritoneo parietal, que es esta membrana delgada de tejido que recubre la pelvis. Y cuando ocurre esta infección ascendente, se la conoce como enfermedad inflamatoria pélvica o EIP. Entre el 10 y el 20% de los casos de gonorrea no tratados terminan en EIP. Y repito, esto suele pasar porque la infección inicial fue asintomática. Los síntomas iniciales EIP pueden ser dolor en la parte baja del abdomen y en la pelvis, sangrado anormal entre periodos y dispareunia, que es la forma elegante de decir dolor durante el delicioso. Ahora, la EIP es tratable, aunque se están incrementando dudas sobre cuán tratables son las infecciones por gonorrea, y ya hablaremos de eso.
Y la mayor preocupación sobre EIP, que te contaré ahora, es que puede causar cicatrices dentro de las trompas uterinas, lo cual puede llevar a infertilidad o a un embarazo ectópico. Y un embarazo ectópico es cuando un óvulo fecundado se implanta fuera del útero, típicamente en la trompa uterina, y puede ser mortal, así que hay que tratarlo rápido. Y tenemos un video sobre embarazos ectópicos y te dejaré el link al final. Ahora pasemos a cómo la gonorrea afecta a los hombres. La parte que más se desinfecta es la uretra, y aunque los hombres pueden ser asintomáticos, la mayoría de las clínicas especializadas dicen que el varón tiende a tener más síntomas que la mujer, y algunos estudios dicen que la mayoría de los hombres van a tener síntomas. Cuando tienen síntomas pueden tener secreción uretral, que se suele describir como mucopurulenta, o sea una mezcla entre moco y pus, además de disuria, que es el dolor al orinar. A veces la infección ascenderá y se moverá a estructuras anteriores como los testículos, en especial el epidídimo, que es esta estructura en forma de C que ves en esta disección que rodea los testículos. Y si la gonorrea llega a infectar el epidídimo, los síntomas serán dolor testicular unilateral e inflamación del testículo. Hay otros sitios que la gonorrea puede infectar que no son los genitales, y esto incluye al recto, vía el sexo anal, con síntomas de dolor rectal, sangrado, secreción o constantes ganas de defecar. Incluso la garganta se puede afectar en casos por sexo oral, con síntomas de dolor de garganta, ganglios inflamados o incluso pus en la garganta. Hasta los ojos se pueden infectar, en especial la conjuntiva, que es esta capa externa del ojo. Ahora quizás oíste hablar de la conjuntivitis, y la conjuntivitis puede estar causada por virus u otras bacterias, pero también por la gonorrea. Pero en este caso el contagio, que no fue de forma sexual, ya que es más común que se dé en recién nacidos que pasan por el canal de parto de una madre infectada. Por eso toda esta charla sobre casos asintomáticos y que ya hablamos antes, resalta lo importante que es testearse, no solo porque confirman el diagnóstico y guían hacia la cura, sino porque también detectan a los asintomáticos, bajan el riesgo de transmisión y de mayores complicaciones de salud. Y la mejor prueba para la gonorrea es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, la cual detecta el material genético, el ADN de Neisseria gonorrhoeae, y esta prueba puede hacerse con orina o con un hisopado del área infectada. Hablemos del tratamiento y de por qué puede ser preocupante. El tratamiento de primera línea es un antibiótico llamado ceftriaxona, o capaz lo conozcan por su nombre comercial Rocephin, y se administra como una inyección intramuscular de 500 miligramos, o sea, una inyección en el músculo glúteo. Y te cuento algo más, es probable que también haya que curar la clamidia al mismo tiempo, porque es común que estas aparezcan juntas, y tenemos todo un video sobre clamidia y te daré el link al final. Ahora, cuando empecé con mis primeros pacientes, la dosis era de 250 miligramos, pero la gonorrea se volvió increíblemente más resistente a la ceftriaxona y a otros antibióticos, y se han aislado algunas cepas de gonorrea que han desarrollado un nivel de resistencia muy alto a la ceftriaxona. Y lo preocupante es que el antibiótico puede dejar de funcionar con estas cepas, y si no oíste de la resistencia a los antibióticos, es algo fascinante y aterrador. Las bacterias tienen esta capacidad increíble de adaptarse y generar mecanismos para resistir los antibióticos. Unos mecanismos logran que la bacteria entienda cómo evitar que el antibiótico entre en su interior, ya sea cambiando la permeabilidad de su pared celular o incluso creando bombas celulares que expulsan el antibiótico antes de que pueda hacer daño. Las bacterias también desarrollan mecanismos para modificar el objetivo del antibiótico. Así el antibiótico ya no puede unirse al objetivo y entonces se vuelve ineficaz. Y algunas bacterias hasta producen enzimas que descomponen o modifican el antibiótico. Y obviamente, cuando estas bacterias se dividen y se copian a sí mismas, las nuevas bacterianas también tienen estas habilidades. Y como si eso no fuera mucho, las bacterias pueden compartir esta información con las bacterias del barrio, con sus vecinas, pasando algunos genes o información genética, lo que ayuda a que esas bacterias vecinas también se vuelvan resistentes. Si tienen un poquito de miedo, disculpas, creo, el miedo no es tonto, pero tengo que decir que casi todas las cepas de gonorrea aún se pueden tratar con ceftriaxona. Pero debemos cuidarnos para bajar su propagación y con eso su resistencia a los antibióticos. Esto implica, obvio, prácticas sexuales seguras, usando protección como un preservativo, haciéndose test cada año, porque como dije, uno puede tener una infección y no saberlo realmente. Y
llegamos a una discusión algo polémica sobre salud pública y responsabilidad. Y lo que quiero plantear es, ¿cada uno tiene la responsabilidad de hacer algo para que bajen las infecciones en nuestras comunidades? De nuevo, hay muchas opiniones distintas sobre esto, pero yo solo quiero aportar unos ejemplos y datos para pensar. Bien, la mayoría de los pacientes que traté por gonorrea no estaban contentos. Se contagiaron por un accidente y a la mayoría no la volví a tratar o ver. Pero he tenido otros pacientes que han tenido gonorrea muchas veces y no estaban tan preocupados como los otros pacientes que ya había tenido antes. Pero hay una realidad: las personas que se infectan repetidamente con gonorrea juegan un gran rol en propagación de la gonorrea en las comunidades y en el desarrollo y la expansión de cepas resistentes a los antibióticos. No importa quién venga, yo haré todo lo que pueda para crear un entorno seguro para el paciente, donde la persona pueda hablar en confianza y recibir atención. Pero ¿hasta qué punto un médico debería llegar en situaciones de repetidas infecciones sexuales? El profesional debería simplemente ver su historia, ver su diagnóstico, el tratamiento y a casita. ¿O también tienen la responsabilidad de informar al paciente sobre qué puede causar las repetidas infecciones en la resistencia a los antibióticos y en la salud pública? Mi postura la tengo clara. Los profesionales de la salud pueden dar evidencias e info basada en hechos cuidadosamente, dándole al paciente información sobre los riesgos de repetir infecciones para ellos y su salud, como para las personas con las que tiene contacto. Pero quiero saber lo que tú tienes para decir, así que deja tu comentario abajo. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, súmate con un like y tu suscripción al canal. Así que activa esos músculos y haga clic como se debe. Y hasta el próximo video.